ese hombre sí critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías, enemigo de todos. Hola, soy Luisa Ortega Díaz. Como siempre, mi saludo especial al bravo y valiente pueblo venezolano. ¿Y por quién vamos a votar? Se han dedicado a defender sus propios intereses personales. Debemos hacerle entender con contundencia que ya no confiamos en ellos, como tampoco confiamos en la autocracia culpable de la miseria de Venezuela. Elegir entre un malo y otro peor no es la única opción que tenemos. Todos ellos deben entender que nosotros somos los que decidimos y hemos decidido que ellos no son capaces de convertirse en los representantes de nuestra causa. No, Topacio, tú no eres youtuber, tú eres una maldita y este programa no es tuyo. Mucho se ha hablado de presos políticos en Venezuela. El caso más emblemático es del dirigente opositor Leopoldo López. Concretamente, ¿qué se le está imputando a López? ¿Y existen o no presos políticos en Venezuela, señora fiscal? No existen presos políticos, porque los presos políticos son presos por sus ideas, por sus ideales. En el caso de Venezuela, las personas que están privadas de libertad es por delitos comunes. No existen presos políticos. No existen presos políticos. No existen presos políticos. No existen presos políticos. Bienvenidos a una nueva entrega de Expedientes del Chavismo en Pastilla de Memoria. Hoy, Luisa Ortega, la Topacio criminal. Tarek El Aissami figura entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos, acusado de narcotráfico internacional. Raúl Gorrín ha sido acusado de lavado de dinero y corrupción por hacer parte de una red de coimas. Custodiado y esposado. Así pisó suelo estadounidense el presunto testaferro del presidente de Venezuela, Alex Saab. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura. Es una de las personas con más poder en Venezuela. Hablamos de Cilia Flores, la primera dama de ese país, quien esta semana fue sancionada. Pero el señor Diosdado Cabello es un bandido, es una rata. Es un hombre que es el jefe del cartel de los soles, es un hombre que ha traficado cocaína para Europa y los Estados Unidos. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. La CPI, con sede en La Haya, abrió una investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de las protestas contra el 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Este programa es presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Selva Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez, con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito, barato y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Vogue Handbag, las mejores carteras y accesorios al mejor precio en compra online. Front Distribution, excelencia en suministros médicos. Ortega Díaz estuvo al frente del Ministerio Público desde el año 2007 con el aval del propio Chávez. Ocupaba ese puesto durante los funerales de Chávez y fue la responsable directa de montar acusaciones falsas contra los presos políticos del régimen chavista durante las multitudinarias manifestaciones contra la dictadura del año 2014, en las que murieron más de 40 personas. Le he dicho que hay 145 investigaciones de presuntas violaciones a los derechos humanos. Es decir, que nosotros desde el Ministerio Público, con ocasión a estos eventos que ocurrieron desde el pasado 12 de febrero, a las fechas tenemos unas investigaciones. Indudablemente que a través de las redes sociales
se ha venido generando una matriz de opinión desfavorable al Estado venezolano, y no solamente a través de las redes sociales. Nosotros en este momento estamos enfrentando eso que se llama guerra de cuarta generación, es decir, que no es una guerra con fusiles, con cañones, sino que es una guerra a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, pero nosotros hemos sido un pueblo siempre que ha enfrentado con hidalguía, valientemente, todos los obstáculos que se han presentado y todos los ataques que se han dirigido al Estado venezolano. Y en este caso también lo vamos a enfrentar y vamos a salir airoso, porque el Estado venezolano está comprometido. Yo le invito a que usted se lea la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Más de 286 artículos que hablan de derechos humanos. Y no solamente la Constitución. El año pasado, el Estado venezolano aprobó una ley contra la tortura. Un Estado que quiera violar los derechos humanos, ¿usted cree que va a aprobar una ley de esa naturaleza? Mucho se ha hablado de presos políticos en Venezuela. El caso más emblemático es del dirigente opositor Leopoldo López. Concretamente, ¿qué se le está imputando a López? ¿Y existen o no presos políticos en Venezuela, señora fiscal? No existen presos políticos, porque los presos políticos son presos por sus ideas, por sus ideales. En el caso de Venezuela, las personas que están privadas de libertad es por delitos comunes. Por ejemplo, en el caso de Leopoldo López, uno de los delitos que se le atribuye es incendio en grado de determinador, asociación para delinquir, daños a la propiedad en grado de determinador, instigación pública. Pero en el 2017 todo cambió. La dictadura del sucesor del mal se profundizaba más, lo que desató una ola de manifestaciones que fue contestada por el régimen de una forma implacable, con una brutal represión que se saldó con más de un centenar de muertos. El poder no se puede asumir para oprimir al pueblo o para perseguir la disidencia. Eso está muy lejos de lo que en algún momento de nuestra historia reciente marcó el rumbo de nuestras luchas populares. Advierto al mundo, a Venezuela también, que se están violando los derechos humanos de los venezolanos. Se está jugando con la dignidad de las personas. Venezuela se encuentra en un peligroso y oscuro momento de ruptura de las normas básicas. En nuestras calles no hay paz. Hay miedo, zozobra, represión, hambre, escasez de medicinas. Los hospitales en crisis. Ortega Díaz adoptó una actitud crítica con el gobierno de Maduro y denunció la ruptura del orden constitucional después de que el Tribunal Supremo se apropiara a finales de marzo de ese año de las funciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. La fiscal continuó en los siguientes meses en esa postura, alertando de violaciones de los derechos humanos y rechazando las violaciones a la ley por parte del régimen. Parecía que después de muchos años alguien la había sacado de algún hechizo maléfico y no se había dado cuenta de la perversidad del régimen al cual servía. A partir de esa sentencia, cualquier ciudadano está investido de autoridad para solicitar ante juicio de mérito contra cualquier funcionario, sea por drogas, por los narcosobrinos, al presidente, por el caso de Odebrecht. No voy a convalidar un circo que teñirá nuestra historia con vergüenza y dolor, y cuya decisión, como ya les dije, está cantada. No los reconozco. Efectivamente, luego de esta postura asumida por Ortega Díaz, congelaron sus cuentas bancarias, el Tribunal Supremo anuló sus funciones, se prohibió su salida del país y finalmente la despojaron de su cargo por decisión de la Asamblea Constituyente. En esta ocasión, la Operación Tuntún se hizo presente en una de las propiedades de la exfiscal Luisa Ortega Díaz. Un apartamento de 300 metros con piso de mármol travertino, donde se hallaron rastros de la vida de lujos y excesos de la exfiscal. Prendas de lujo de marcas como Cartier, Prada, Chanel, Carolina Herrera o Hugo Boss fueron dejadas atrás luego de su huida del país. También otros elementos llamativos, como una amplia colección de bebidas internacionales de alto costo que incluían botellas de vino personalizadas. Yo nunca me imaginé una traición tan grande como esta. Nunca me la imaginé. Viví en una mansión.
las riquezas que descubrieron adentro, una cosa increíble. Y hace tiempo que la exfiscal general estaba trabajando con los Estados Unidos para hacerle daño a Venezuela. Hace tiempo llegó a acuerdos. 2 semanas después de ser destituida, Luisa Ortega huyó en una lancha hacia Aruba, acompañada por su esposo, el también exdiputado chavista Germán Ferrer, la exdirectora de su despacho Yoconda González y el fiscal anticorrupción Arturo Vilar Esteves. De allí, volaron con destino a Colombia, donde la exfiscal obtuvo protección internacional. Reconvertida entonces en una de las principales voces de la Mesa de la Unidad, Ortega Díaz empezó a sapear al régimen que tanto amaba, desde el vecino país. Promovió un juicio contra Maduro por corrupción en relación al escándalo Odebrecht, que acabó en 2018 con una condena por parte del Tribunal Supremo en el exilio. Al mismo tiempo, y quizás lo más importante, aportó pruebas de delitos de lesa humanidad contra el régimen ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Yo no huí del país por voluntad propia. Yo tuve que salir, exiliarme por razones de seguridad, por cuanto mi vida corría peligro, por cuanto mi seguridad y la de mi familia estaban en riesgo. Por esa razón, actualmente me encuentro en un exilio forzado. O sea, hacen 4 años de ese evento, el 31 de marzo de 2017 se produjo ese evento. Indudablemente que ya los últimos años del mandato de Chávez había rasgos de autoritarismo, había ciertas manifestaciones que evidenciaban el autoritarismo. Con la llegada de Nicolás Maduro al poder, esto indudablemente se consolidó. Eso no es cierto que yo forme parte de ninguna red de corrupción. Eso no es cierto lo que señalaron en el momento que yo salgo del país. La acción que ellos intentan ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es de ellos mismos, es por haber mentido. Ellos dicen que yo mentí. Mentir no es delito en Venezuela, pero en todo caso yo tampoco mentí. Y si bien es cierto, ellos han venido reiterando esa afirmación de que supuestamente yo estoy involucrada en hechos de corrupción, pero no han dicho cuáles son los hechos constitutivos de corrupción, de actos de corrupción, acciones de corrupción, porque es muy fácil decir tal persona es corrupta o tal persona es delincuente, pero no señalar el hecho. Entonces eso forma parte de los ataques en mi contra. No solamente me amenazaron con matarme, lo hicieron públicamente, no solamente me amenazaron con encarcelarme, sino que visto que no pudieron hacerlo, se dieron a la tarea de descalificarme a mí, a mi familia y a todo mi entorno de amigos y de familia. La propuesta de Hugo Chávez era una propuesta humanista, pero eso se fue desdibujando con el tiempo, eso se desfiguró y se transformó en lo que tenemos hoy. Esto inexorablemente iba a llegar. Uno de los grandes enfrentamientos que yo tuve con el gobierno de Nicolás Maduro fue precisamente por violación a los derechos humanos. Más importantes masacres que se produjeron en Venezuela, la masacre de Barlovento, donde murieron 14 venezolanos a manos de los funcionarios del ejército venezolano, otras distintas masacres que se produjeron en el país. Es más, yo acudí a la Corte Penal Internacional y denuncié la muerte de más de 8.000 venezolanos ejecutados a manos de los cuerpos de seguridad del Estado durante los años 2015, 2016 y parte de 2017. Por supuesto que el Ministerio Fiscal en manos mías era un elemento que contenía el avance de las fuerzas públicas para violar los derechos humanos. Ahora ha decidido pedir asilo en España, alegando que en Colombia no cuenta con garantías suficientes para su seguridad y que con el cambio de país tendría más cerca el Tribunal de La Haya para continuar consignando pruebas con la investigación en marcha. Sin embargo, Luisa Ortega Díaz jamás podrá borrar la vergonzosa huella que arrastra desde los años en que se consagró a Chávez. Ella misma está denunciada ante el Tribunal Penal Internacional por la abogada venezolana Tamara Sujú, quien la acusa de instigar y permitir las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la década en la que ejerció como fiscal general. Tenemos que quitarnos de encima esa condena, esta legión de mezquinos a quienes solo los mueve su ambición
de poder. Estamos al frente de las instituciones venezolanas y concretamente quienes estamos frente al Ministerio Público somos personas con sensibilidad social, interesados en que estos crímenes graves se castiguen, interesados en proteger a las víctimas, en mostrar la verdad al país y al mundo entero. Estamos interesados en hacer justicia, en hacer justicia, en hacer justicia, en hacer justicia, en hacer justicia. Ese poder inmenso lo tenemos nosotros, te lo aseguro.